Grace Kelly, la joven de Filadelfia que dio la espalda a su padre millonario. No se llevaban bien, su relación tenía un componente de sadismo. Se moría por dejar atrás la estricta vida familiar. Y se convirtió en una de las mujeres más famosas del mundo. Era guapa, elegante, tenía clase. No podías dejar de mirarla. De actriz ganadora de un Oscar que iluminó la pantalla con interpretaciones cautivadoras, a fascinante icono de moda y creadora de tendencias. Las mujeres querían parecerse a ella. Era la encarnación perfecta de cierto tipo de encanto hollywoodiense. Generó millones. Con Grace Kelly algunos se hicieron de oro, así de simple. Se calcula que su valor hoy en día sería de 85 millones de euros. Dispuesta a correr riesgos, Grace tenía fama de robamaridos. Supongo que le gustaba el sexo. sabía cómo negociar. Era lista y tenía claro lo que quería. Fue una de las mujeres que más dinero ganó en Estados Unidos o incluso en el mundo. Pero su gran apuesta, Es difícil saber qué le pasaba por la cabeza. casarse con un príncipe y playboy, Ya no es Grace Kelly, sino la princesa Gracia de Mónaco. puso fin a su carrera de un día para otro. Creo que comenzaba a comprender el oficio justo cuando lo dejé. Y aunque parecía llevar una vida llena de lujo y comodidades, Juntos planean el futuro de un lugar que el dinero ha convertido en paraíso. generando además millones para la familia Grimaldi, Rainiero se dio cuenta de que pondría a Mónaco en el mapa. ¿es posible que se sintiera atrapada? ¿Seguirá con su carrera? Bueno, eso lo tiene que decidir el príncipe. Una princesa no expresa sus deseos, no hace lo que quiere. Su función es servir al principado. Cuando murió, sus documentos personales revelaron que solo poseía $10.000 y una casa de campo medio derruida en Irlanda. Debería haber amasado una fortuna de millones de dólares. Ahora, por primera vez, la investigadora financiera Gemma Godfrey Aquí tengo una copia de su testamento y es fascinante. desvelará qué ocurrió con los millones perdidos de Grace Kelly. Grace Kelly, los millones perdidos. 12 de noviembre de 1929. Nace una estrella en la costa este de Estados Unidos. Grace Kelly es la tercera de los 4 hijos de Margaret y Jack. El padre, un hombre hecho a sí mismo, comenzó como albañil y acabó convirtiéndose en magnate de la construcción y remero olímpico. Margaret, la madre, era modelo y entrenadora. Esta pareja tan atractiva educó a sus hijos compartiendo pasión y ambiciones. Grace Kelly pertenecía a una familia muy competitiva, deportista y triunfadora. La ética familiar giraba en torno al éxito. Tenías que ser buen deportista, tenías que saber cantar, tenías que destacar. Su padre era ese tipo de persona, así que esperaba mucho de sus hijos. Sus hermanos siguieron los pasos de los padres. John Jr. sirvió en la Marina antes de convertirse en remero olímpico y deportista profesional. Las hermanas de Grace, Margaret y Elizabeth, fueron grandes atletas y trabajaron como voluntarias en diferentes organizaciones benéficas locales. Todo aquello hacía que la tímida y torpe Grace se sintiera insignificante. Grace no era la estrella de la familia, ni siquiera la mejor valorada. Era la tímida, la introvertida. Le gustaba leer. La describían como algo enfermiza. Por eso nadie esperaba grandes cosas de ella. Sin embargo, en lo económico era una privilegiada. Vivía en una mansión de estilo colonial y 400 metros cuadrados que su padre construyó en 1928. En Estados Unidos, la familia de Grace Kelly estaría considerada como de clase alta. No es una actriz que saliera de la pobreza como Marilyn Monroe o Ava Gardner. Lo de Grace fue muy distinto. Pero el amor no se compra.
Eclipsada por sus atléticos hermanos, Grace estaba falta de cariño y atenciones. La madre de Grace era una mujer dura. Se desvivía por sus hijos, pero su relación con Grace no fue fácil. No era cariñosa ni divertida. Jack Kelly era muy exigente. Grace solo quería su aprobación, pero nunca la consiguió. Creo que había un componente de sadismo en su relación. Algo en ella le provocaba rechazo, y eso la marcó. Puesto que su familia era rica, lo normal es que Grace Kelly hubiera heredado una porción de la generosa fortuna familiar. Pero ¿es posible que su difícil y distante relación con sus padres le acabara costando caro? Gemma Godfrey es una de las asesoras financieras más prestigiosas del Reino Unido. Ha administrado fortunas millonarias y las empresas más importantes contratan sus servicios para descubrir patrimonios ocultos. Pero en esta ocasión intentará resolver el misterio de los millones perdidos de Grace Kelly y para ello tendrá acceso al testamento americano de la actriz. Se puede ver que firmó como princesa Gracia de Mónaco. Tiene fecha del 27 de mayo de 1975, es decir, 7 años antes de su muerte, en septiembre de 1982. Afecta a todos sus bienes en Estados Unidos, cuentas bancarias, acciones, bonos, propiedades. Y hay un par de detalles que me llaman la atención. Deja la administración de sus bienes en manos de un banco de Filadelfia. Pero cuando muere, su madre y hermanos aún están vivos. Además, Grace tenía 3 hijos. ¿Por qué no legó sus bienes americanos a ninguno de ellos? En el testamento dice que el valor de sus bienes en Estados Unidos es de solo $10.000, unos 23.000 euros de hoy en día. Niña rica, estrella de Hollywood y princesa de Mónaco, Grace debería haber amasado una gran fortuna. El misterio aumenta cuando comparamos sus bienes con los de otros miembros de la familia Kelly. He conseguido una copia del testamento de su madre, Margaret. Murió en 1990, pero esto es lo más llamativo. Su declaración de la renta indica que sus activos superaban los 1,7 millones de euros. Y el testamento de su hermana pequeña, Elizabeth, muestra algo similar. Según su declaración de la renta, tenía más de 1,2 millones de euros. Entonces, ¿por qué la familia americana de Grace Kelly tenía millones y ella murió con solo unos miles de dólares en el banco? Una Grace Kelly casi adolescente decide dar la espalda a la fortuna familiar y abrirse camino por sus propios medios en Nueva York. Era mucho más dura que los chicos. Era lista, una hábil mujer de negocios que sabía lo que quería. Su ambición era convertirse en una gran actriz y por eso trabajó y se esforzó, no solo en mejorar su expresividad, sino también su habilidad para crear personajes y transmitir emociones. Eso es lo que la motivaba, lo que le impulsaba a seguir adelante. Grace Kelly se convirtió en una estrella. Hizo ganar mucho dinero a los estudios y dio la réplica a algunos de los mejores actores de su generación. Entonces, ¿qué ocurrió con su fortuna multimillonaria? Renegó de la fortuna familiar decidida a ganar su propio dinero. La investigadora financiera Gemma Godfrey ha desenterrado documentos clave que revelan cómo se convirtió en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. He encontrado un documento donde se establecen los detalles del contrato que Grace Kelly firmó con la Metro. Les hizo ganar una fortuna. Pero cuando murió solo tenía $10.000 a su nombre. ¿Qué pasó con todos sus millones? Grace se marchó a Nueva York con 18 años. Se apuntó al curso de interpretación de la Academia Americana de Arte Dramático. Su duración era de 1 año y además tenía que hacer frente a los $12 semanales de su habitación en el Hotel Barbizon. Se moría por estudiar, por ser independiente y posiblemente por alejarse de una vida familiar demasiado estricta. Tenía que intentarlo. Viajó a Nueva York y probó suerte.
Las clases de interpretación eran caras, $1000 al año. Eso en 1950 era mucho dinero. Comenzó al mismo tiempo que Doris Day, Audrey Hepburn y muchas otras aspirantes a estrella, y financiaba su sueño trabajando como modelo. Grace lleva una camisa sencilla e informal con pantalones a juego. La famosa agencia de Robert Powers se hizo con sus servicios. Con lo que ganaba, pagaba el hotel, las clases y supongo que además podía decirle a su padre: ¿has visto? No te necesito. Hizo anuncios de pasta de dientes, de cremas. Por aquel entonces, anunciantes y compatriotas la veían como una especie de versión mejorada de la típica mujer americana. Grace lleva un clásico polo de lana con pantalones bermuda de lino en color beige. Como modelo podía embolsarse el equivalente a unos 250.000 euros de hoy en día. Calderilla si lo comparamos con los millones que haría ganar a grandes marcas como Dior o Hermès. Era guapa, conocía el oficio y resultaba muy rentable. Grace Kelly visita a la diseñadora Florence Lustig en Nueva York. Además, la agencia de modelos se quedaba con una comisión del 10% que engordaba aún más unos beneficios anuales que por entonces alcanzaban los 5 millones. Soluciona el problema llevándose los 3. Pero Grace tenía ambiciones mayores que vender el ideal del ama de casa estadounidense. Lo que realmente le gustaba era actuar. Participó en varias obras de teatro provinciales por las que recibió una miseria. Pero en 1950, su trabajo en El Padre dando la réplica a Raymond Massey, nominado a un Oscar, le valió un premio y el despegue de su carrera cinematográfica. Con solo 23 años, actuó junto a Gary Cooper en una película considerada como uno de los grandes westerns de todos los tiempos. Interpretaba a la puritana esposa del protagonista. No la maquillaron, iba muy natural. Tenía la fuerza y la madurez que requería el personaje. Hablo en serio. Si no vienes conmigo ahora, me subiré al primer tren. Con un presupuesto muy ajustado, Solo ante el peligro fue todo un éxito. Ganó 4 Oscars y recaudó $18 millones en taquilla. Su nombre aparecía en las marquesinas y los jefazos de los estudios se fijaron en ella. Acudió a una reunión en el estudio más poderoso de Hollywood, la Metro-Goldwyn-Mayer, y con solo 24 años negoció los términos de su primer contrato cinematográfico. Un análisis de la letra pequeña revela algunas de sus cláusulas. El estudio tenía derecho a 3 películas al año durante 7 años. El acuerdo contenía un bonus de $20.000 si Grace completaba 3 películas al año. Pero la Metro también podía despedirla con solo 6 meses de preaviso y prestarla a otros estudios. Así, según los términos del contrato, Grace ganaría $750 a la semana. De modo que en 7 años Grace iba a embolsarse $273.000, lo que hoy equivaldría a unos 2 millones de euros. Pero a cambio estaba obligada a cumplir unas estrictas normas en un sistema pensado para maximizar los beneficios de los estudios. La Metro podía despedirla en cualquier momento. Estaba obligada a cumplir su contrato, pero el estudio podía rescindirlo. Además, el estudio elegía todas sus películas, controlaba su agenda y negociaba por ella contratos publicitarios. Su vida en Hollywood estaría dirigida por el estudio, así era como funcionaba todo entonces. Sin embargo, Grace estaba decidida a que su acuerdo con la Metro no fuera una camisa de fuerza. Nunca se doblegó ante los estudios. Antes de firmar su contrato, insistió en seguir viviendo en Nueva York, en tener tiempo libre para hacer teatro, y de ahí no se apeó. Era muy buena negociadora, a pesar de su juventud. Los jefes de los estudios pronto se dieron cuenta de que, a pesar de su juventud, Grace Kelly tenía cabeza para los negocios. Era lista. Era una hábil mujer de negocios que sabía lo que quería. A pesar de los problemas y decepciones, Grace había aprendido mucho de su padre. Lo más fascinante es que Grace Kelly era como Jack, sabía negociar, y si su padre le hubiese prestado atención, se habría dado cuenta.
1954 fue su gran año. Estrenó 5 películas y la nombraron la nueva estrella más brillante de Hollywood. Una de las cosas más importantes que le pasaron ese año fue conseguir un papel en La angustia de vivir junto a William Holden. Su habilidad para dejar atrás la fantasía del glamour hollywoodiense y convertirse en la mujer de un alcohólico en la década de 1950 le garantizó un lugar entre las más grandes. Llevaba una sencilla chaqueta y muy poco maquillaje, pero bordó su interpretación de la derrotada y desengañada Georgie Elgin. Oscar a la mejor actriz. Que le valió el más preciado de los galardones. Grace Kelly por La angustia de vivir. Ganó el Oscar a la mejor actriz, y eso que competía con grandes nombres como Judy Garland por Ha nacido una estrella. Para ella significó mucho. Solo puedo decir gracias de todo corazón a todos los que han hecho esto posible. Gracias. Con aquel premio no solo asentó su leyenda como actriz, también supo aprovechar la exposición pública para ganar dinero con su elegancia. Fue uno de los vestidos más caros que nadie había llevado a la ceremonia hasta entonces. Costó casi 8.000 libras, que a día de hoy serían unos 60.000 euros. Un vestido de satén francés, color azul cielo, que llegaba hasta el suelo, con el cuerpo drapeado por delante. Había nacido un icono de la moda. El estilo de Grace era muy natural y clásico. Y marcó el comienzo de un negocio lucrativo en el que las grandes marcas le regalaban ropa y se beneficiaban de la publicidad extra. Grace Kelly hizo de oro a mucha gente así de simple. Se convirtió en la actriz mejor pagada de Hollywood. Sus amigos decían que tenía gustos sencillos, pero Ava Gardner la describió directamente como una agarrada. Pero ganar millones como estrella de Hollywood también implicaba gastar mucho dinero. Alquiló toda la planta de un edificio en la Quinta Avenida de Nueva York, una de las zonas más caras del mundo. Pagaba el equivalente a 48.000 euros al mes. Además, contrató a un importante diseñador para redecorar su nuevo hogar con costosas antigüedades francesas. Así que, con este nivel de gasto, ¿cuánto estaba ganando con sus películas? En 1955, Grace ganaba $1.250 por semana. Bien, sabemos que en 1956 la Metro le pagó un bonus de $65.000 y ella declaró unos ingresos brutos de $250.000. Si cogemos todos los ingresos y los bonus de 5 años, Grace Kelly podría haber ganado $1,5 millones solo con las películas, lo que hoy equivaldría a unos 12,5 millones de euros. Dinero que no aparece por ninguna parte en su testamento. Pero aquello era poca cosa comparado con lo que se embolsaban sus compañeros varones. En Hollywood, las mujeres siempre han estado peor pagadas que los hombres. Y creo que eso todavía no ha cambiado. Las mujeres siguen cobrando menos. Y aunque Grace comenzó a ganar algo más una vez su carrera se consolidó, su sueldo era muy inferior al de sus compañeros. En Mogambo, Grace ganó $750 a la semana. Su compañero Clark Gable, el rey de Hollywood, que protagonizó más de 60 películas en una carrera de 37 años, recibía 6 veces más. E incluso después de ganar un Oscar, su sueldo mensual en la película de Hitchcock Atrapa a un ladrón era menos de un tercio del sueldo de Cary Grant, que protagonizó 75 películas en 34 años de carrera. La Metro-Goldwyn-Mayer también ganaba dinero prestando a la actriz a otros estudios por un buen pellizco. Por ejemplo, cobró un sobreprecio del 400% a la Warner Brothers por dejar que Grace trabajara en el thriller Crimen Perfecto, dirigida por Hitchcock de nuevo. No podrán apartar la vista de la bellísima Grace Kelly. Y Paramount pagó un 575% más por sus icónicas apariciones en éxitos como La ventana indiscreta, La angustia de vivir y Atrapa a un ladrón. En total, Grace hizo ganar una fortuna a la Metro, Paramount, Warner Brothers y United Artists.
En total, sus películas hicieron más de 1.500 millones de dólares en taquilla. Una cantidad de dinero que Grace jamás verá. Grace Kelly ahora era mundialmente famosa, pero a pesar del evidente éxito, su padre seguía sin tomarla en serio. Incluso después de ganar el Oscar, su padre parecía incapaz de reconocer aquello como el gran logro que realmente era. La menospreciaba, la menospreció siempre. Mogambo, lo último en entretenimiento. Pero su padre no era el único. Comenzaron a correr preocupantes rumores sobre tórridas aventuras con algunos de sus partners, todos ellos casados. El calor y la furia de la jungla resquebrajan el barniz de respetabilidad de estas dos mujeres que... Algo que la sociedad de los años 50 y el público que pagaba por verla no podían tolerar. Supongo que le gustaba el sexo. Se dijo en su momento que en Mogambo, bueno, la acusaron de acostarse con Clark Gable, que por entonces estaba casado. Grace Kelly interpreta un papel que toda mujer entiende en secreto. Y ella respondió, bueno, ¿qué íbamos a hacer si no? Estábamos en la jungla, no había nadie más. Y dicho así, tiene su lógica. En Atrapa a un ladrón, aparece en todo su esplendor. Está guapa, sexy, seductora. En alta sociedad, se muestra como una mujer muy sexy, divertida y coqueta. Proyectaba una imagen muy sexy. No es de extrañar que tuviera una vida sexual activa. En el thriller de Hitchcock, Crimen Perfecto, el arte imitó a la vida, con Grace interpretando a una esposa infiel. Fue una película muy importante para la imagen de Grace. Hitchcock explota toda su sensualidad. No podías dejar de mirarla. Pero la aventura con su compañero de reparto, Ray Milland, casi le cuesta la carrera. Quizá él le dijera que su matrimonio estaba mal y que iba a dejar a su mujer, pero el caso es que Grace comenzó a granjearse fama de robamaridos o de destrozahogares. Si esa reputación se hubiese mantenido, habría sido terrible para ella. Si la Metro le hubiese rescindido el contrato, Grace habría perdido mucho dinero. Pero Milland volvió con su mujer, el romance duró poco. En el Hollywood de la década de 1950 había un doble rasero. Mientras que a las estrellas masculinas como Clark Gable, Ray Milland o Bing Crosby no se les reprochaba que tuvieran una aventura con una mujer más joven, la reputación de ella podía quedar muy dañada. No estaba bien visto que una mujer soltera tuviera romances con varios hombres. Los rumores y los romances fallidos comenzaban a hacer mella en su ánimo. El mundo del cine era brutal, despiadado, y eso no le gustaba. Ella se dejaba llevar por el corazón y se lo rompieron bastantes veces. Como actriz, Grace Kelly era garantía de éxito, pero como mujer, el tiempo corría en su contra. Resulta increíble, pero con 25 o 26, Grace comenzaba a ser demasiado mayor. El tiempo pasaba y ella cada vez sentía más angustia por no estar casada ni tener hijos. Al final una acababa casándose, así funcionaban las cosas. Tras 5 años de carrera, Grace sorprende a todo el mundo. Había encontrado a su príncipe azul. Es un gran día en Filadelfia porque la hija del millonario John Kelly, la actriz de cine Grace Kelly, ha anunciado su compromiso con el príncipe Rainiero de 32 años, soberano del Principado de Mónaco. Es complicado saber qué le pasaba por la cabeza. Sus planes de boda sumieron su carrera cinematográfica en el caos. Aún me quedan 4 años de contrato, así que no sé qué va a pasar. Probablemente pensará, bueno, me voy a casar con un príncipe de verdad, así que será maravilloso, ¿no? Pero no fue así, no tuvo el final de cuento de hadas que esperaba. Una princesa no expresa sus deseos, no hace lo que quiere, su función es servir al principado. No imaginaba que echaría tanto de menos su trabajo. De repente su cotización se disparó. Se convirtió en una marca codiciada, algo desconocido hasta entonces. Pero ¿por qué la decisión de unirse a la familia real de Mónaco le costó millones? Mucho antes de Harry y Meghan,
Hubo otra boda fastuosa de ensueño entre una actriz estadounidense y un príncipe europeo. El 19 de abril de 1956, la reina de Hollywood se casaba con un príncipe en una ceremonia que contemplaron 30 millones de personas. Fue una boda gigantesca, mayor incluso que la de Isabel II, la reina de Inglaterra, y más que la de la princesa Margarita. Acudió todo Hollywood, numerosos miembros de casas reales y aristócratas. Han llegado regalos de todo el mundo, presentes de oro y plata, joyas y delicada porcelana. Luego estaba el palacio, el príncipe. Todo era como una película. Y Grace llevaba el vestido de ensueño para la ocasión. Un regalo de la Metro realizado por la diseñadora del estudio y ganadora de un Oscar, Helen Rose. El vestido de boda era como de cuento. Elegante, sofisticado, sencillo. Un body ajustado y una falda con vuelo, con tocado con velo y todo con perlas bordadas. Se convirtió en un icono en el que todavía se fijan los diseñadores. Probablemente una de las más famosas sea Sarah Barton, de Alexander McQueen, que diseñó el vestido de boda de Kate Middleton cuando se casó con el príncipe Guillermo. Se sirvieron del vestido de Grace Kelly como inspiración, y cuando Kate apareció con él el día de la boda, las similitudes saltaban a la vista. La boda ha terminado y la novia del príncipe Rainiero ya no es Grace Kelly, sino Su Alteza Serenísima la Princesa Gracia de Mónaco. Pero esta boda de cuento de hadas tenía un precio. Había que pagar una dote. La dote era, creo que de $2 millones, que en la década de 1950 era mucho dinero, el equivalente a unos 17 millones de euros. Y se cree que la mitad procedían de los ahorros de Grace y la otra mitad de su futura herencia. La orgullosa e independiente Grace no quiso recurrir a su padre para que pagara la dote. Y por eso la mayor parte del dinero no lo aportó su padre, como hubiera sido lo normal, sino ella misma. Al pagar su propia dote, la pequeña fortuna que había logrado reunir gracias a su trabajo como actriz y modelo se vio bastante mermada. Pero como princesa de Mónaco ahora tenía acceso a una riqueza inimaginable, incluso para los estándares hollywoodienses. Comía en los mejores restaurantes y descansaba en exclusivos complejos vacacionales de Verbier o Saint-Moritz. Todos los días, el príncipe Rainiero alimenta a sus focas. Pero hoy no ha venido solo. Son como cualquier familia en el zoo, salvo que en este caso, el zoo es suyo. Desde un balcón de palacio, el príncipe y sus hijos contemplan sus dominios. La familia Grimaldi poseía, entre otras cosas, un palacio del siglo XII con 200 habitaciones, una flota de yates valorada en $6 millones, más de 100 coches de época, parte del casino de Montecarlo y un castillo en Laon, el norte de Francia, con un terreno 6 veces la superficie del Principado. Probablemente pensara, me he casado con un príncipe de verdad, así que esto será maravilloso, ¿no? Un Rolls descapotable los espera para llevarlos por las calles de Montecarlo. Pero adaptarse a su nueva vida no fue fácil. Al igual que Meghan Markle y Kate Middleton, meterse en la piel de una princesa implica muchos cambios y nuevos compromisos. Grace había disfrutado de una gran libertad como estrella de cine. Vivía sola y estaba acostumbrada a hacer lo que quería. Tuvo amigos, novios, pero una princesa no expresa sus deseos, no hace lo que quiere. Está al servicio del Principado, y eso implica en gran medida renunciar a esa libertad. Grace Kelly parecía atrapada en una jaula de oro. La transición a una vida tan encorsetada supuso un gran cambio y creo que fue muy difícil para ella. Señorita Kelly, ¿seguirá trabajando? Bueno, eso lo tiene que decidir el príncipe. ¿Pero lo han hablado ya?
Oh, sí. Se decidió que ahora el papel de Grace sería el de esposa, madre y cortadora de cintas. El príncipe Rainiero tenía claro que no quería que siguiera trabajando. Si ella pensó que lo acabaría convenciendo o que podría regresar después de tener a sus hijos, no está claro. Pero era evidente que quería volver a actuar. 5 años y 2 hijos después, Grace tuvo que renunciar a su sueño de regresar a Hollywood cuando se le prohibió aceptar el papel protagonista en la próxima película de Alfred Hitchcock, Marnie la ladrona. Creo que para ella fue muy frustrante que le prohibieran trabajar después de haberse esforzado tanto. Hitchcock montó en cólera. Su matrimonio con Rainiero supuso el fin de su carrera. Se acabó, no podía hacer nada. Estaba aislada. Y creo que echaba en falta esa forma de expresar su creatividad. Es algo que necesitó siempre, desde niña. Creo que habría sido una buena actriz. Sentía que comenzaba a comprender el oficio justo cuando lo dejé. Fue un gran sacrificio y creo que lo hizo sin ser consciente. Es decir, su intención era regresar al trabajo. Siempre lamentó abandonar su carrera. Jamás regresaría a Hollywood. No podía tenerlo todo. Se había comprometido con Mónaco, pero compró la humilde casa de campo de su abuelo en el condado de Mayo, en Irlanda, para cuando se retirara de aquel circo palaciego. Doris Day, estrella de la nueva película, llega al Screen Directors Guild Theatre. Mientras tanto, en Hollywood, las compañeras de Grace Kelly seguían haciendo películas, ganando premios y embolsándose millones. Millones que Grace daba por perdidos. Audrey Hepburn nació el mismo año que Grace Kelly, también en el seno de una familia acomodada. Como Grace fue modelo, actriz de teatro y después estrella de cine, pero la brillante carrera de Audrey duró 40 años, 8 veces más que la de Grace. De modo que, ¿cuántos millones ganó Audrey Hepburn? Cuando ya estaba bien establecida en Hollywood, su caché era sustancial. En la década de 1960 ganaba $1 millón por medio día de trabajo en publicidad. A día de hoy se estima que la fortuna de Audrey Hepburn, por ejemplo, sería de unos 85 millones de euros. Otra compañera de Grace, Doris Day, nació en una familia de clase media de Cincinnati. Su carrera duró 20 años y acabó presentando su propio programa de televisión. La fortuna estimada de Doris Day sería de unos 170 millones de euros. De modo que al dejar tan pronto de trabajar, Grace Kelly renunció a una larga y lucrativa carrera que le habría reportado mucho dinero. Apartada de Hollywood, su capacidad para ganar dinero era menor que nunca. Pero su valor era inmenso, sobre todo para Mónaco y la familia Grimaldi. No hay duda de que el príncipe Rainiero, además de su evidente atractivo, también valoró el glamour y prestigio que Grace aportaría al principado. Y así fue. Aquel rincón de Europa, ignorado por casi todos sus vecinos, y que muchas personas en Estados Unidos no sabían ni dónde estaba, de repente se convierte en el lugar más glamuroso que uno pueda imaginar. Todo el mundo quería viajar allí, principalmente por 2 motivos: para jugar en el casino y para comprar alguna propiedad. Gracias a Grace, Mónaco se convierte en una máquina de hacer dinero. Hoy en día en Mónaco viven más de 12.000 millonarios, la concentración más alta del mundo. Y por una buena razón: ninguno paga impuestos. Desde 1869, los residentes de Mónaco no pagan impuestos sobre la renta. Y en la década de 1960, Francia renunció a imponer ningún tipo de tasación directa. De modo que ahora, para aquellos en el tramo más alto, por cada 100 euros de ingresos se ahorran pagar 45 en impuestos. No es de extrañar que tantos millonarios se exilien en Mónaco. Millonarios como el magnate de la moda Sir Philip Green,
Con una fortuna de 2.000 millones de euros se ahorra el pago de 800 millones en impuestos. O como el fundador de EasyJet, Stelios, con un patrimonio de 1.100 millones de euros, o el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, con 243 millones de euros. En la actualidad se calcula que el valor de la economía monegasca asciende a 6.600 millones de euros, es decir, unos 170.000 euros por residente. La cotizada Denis Montagne recibe la visita de la princesa Gracia de Mónaco. Le da la bienvenida el diseñador de Dior, Marc Bohan. Grace Kelly convirtió Mónaco en un parque recreativo para millonarios, pero también demostró ser un activo para muchas marcas, sobre todo las que se dedicaban al diseño de joyas. Hitchcock fue quien la inició en ese mundo. Se la llevó de compras y le mostró el escaparate de Cartier. Por su compromiso, el príncipe le regaló un anillo estilo Eternity con un rubí y un zafiro. El segundo anillo de compromiso tenía un diamante de corte esmeralda, montado sobre un sencillo engarce de platino, con 2 diamantes corte baguette más pequeños a cada lado. Otra pieza icónica de su colección eran los collares Alhambra, creados por Van Cleef & Arpels en 1968, con cuentas y adornos de oro. La colección de joyas de Grace Kelly habría valido decenas de millones hoy en día. Solo el hecho de que la vieran con esas piezas ya añadía valor a la marca y aumentaba su prestigio. Cartier y Van Cleef & Arpels se convirtieron en proveedores del Principado. Hoy Cartier está valorado en 10.000 millones de euros y Van Cleef & Arpels en 27.000 millones de euros. Más dinero del que Grace había generado para nadie y del que no vio ni un céntimo. Pero todo ese glamour y esa hermosa fachada ocultaban tristeza. Había perdido su carrera. Se esforzaba por criar a sus hijos sin desatender sus obligaciones como princesa. Y además, la relación con su familia americana era distante y fría. Entonces, en junio de 1960, murió su padre, Jack. Ella siempre intentó complacerle, pero él nunca la valoró. La menospreció toda la vida, incluso cuando se convirtió en una estrella de cine y se casó con un príncipe, nada era suficiente. ¿Pero es posible que finalmente su padre se acercara a ella y le dejara algo de dinero tras su muerte? En 1960, cuando muere, el patrimonio de Jack está valorado en algo más de $1 millón, lo que hoy en día equivaldría a casi 10 millones de euros. Legó todas sus posesiones personales, es decir, su ropa, su equipamiento deportivo, trofeos y joyas a su hijo Kel. Todos los muebles y sus 2 casas, la de Filadelfia y la de Ocean City, fueron para la madre de Grace, que también recibió 1/3 de su dinero, y los 2/3 restantes se dividieron a partes iguales entre los hijos. Así que, si echamos cuentas, Grace habría heredado 1/4 de los 2/3 del valor del patrimonio paterno, es decir, unos $190.000, que hoy en día serían algo menos de 1,5 millones de euros. Su padre, en un último desaire, le dejó únicamente el dinero que ella ya había aportado como dote para casarse con su príncipe. Tras su muerte, Grace se refugió en sus obligaciones como princesa a pesar de que su matrimonio parecía hacer aguas. Creo que en buena medida se sentía frustrada, abatida y contrariada ante todo lo perdido. Pero nadie pudo predecir lo que estaba por llegar. Fue tan repentino. Un inocente viaje en coche por la famosa costa monegasca que terminó en tragedia. Me hizo pensar en lo caprichosa que es la vida, en que puede acabar en cualquier momento. Le quedaba tanto por hacer. Cuando desaparece un icono mundial, se pierden y se ganan millones. Lo terrible es que murió muy joven. La noticia de la muerte de Grace Kelly sorprendió a todos. Era todavía muy joven y la tragedia se sintió en todo el mundo.
El 13 de septiembre de 1982 ocurrió lo impensable. Mientras conducía con su hija Estefanía por las tortuosas carreteras de Mónaco, Grace sufrió un accidente cerebrovascular. Estrelló el coche contra un murete y se precipitó por un barranco. Solo tenía 52 años. La noticia de la muerte de Grace Kelly sorprendió a todos. Era muy joven para morir y la tragedia se sintió en todo el mundo. Sorprendentemente, aunque su muerte fue inesperada, su testamento estadounidense dejó solo una fracción de su supuesta fortuna a un fondo fiduciario. Pero entonces, ¿a dónde había ido todo su dinero? En su búsqueda de los millones perdidos, la investigadora financiera Gemma Godfrey ha encontrado un segundo testamento, este irlandés, con detalles sobre la casa de campo que compró en Dirmurla, en el condado de Mayo. Aquí dice que lega la propiedad en partes iguales a sus hijos. Y también que en 1982 el valor de la finca era de 18.000 libras, que hoy en día, si tenemos en cuenta la revalorización del inmueble, serían unos 300.000 euros. La casa en sí no era gran cosa, pero como hogar de su abuelo tenía un gran valor sentimental para ella. Hoy el edificio está en ruinas, pero sigue perteneciendo a los Grimaldi. La casa de su familia americana, la mansión de Filadelfia construida por su padre, fue adquirida por su hijo, el príncipe Alberto, que la restauró y le devolvió el esplendor de los años 50. En la actualidad sigue en manos de la familia real monegasca y está valorada en algo menos de 900.000 euros. Pero todo esto solo representa un pequeño porcentaje de toda la riqueza de Grace Kelly. Envuelto en misterio y guardado entre los archivos personales de la familia real monegasca hay un misterioso tercer testamento. Hemos pedido ver una copia, pero en Palacio nos han dicho que no está disponible para el público. El príncipe Alberto y su familia no quieren revelar su contenido. Pero Gemma ha desenterrado los detalles sobre la fortuna de la actual familia real. Hoy, su hijo, el príncipe Alberto, posee acciones de la empresa que gestiona 4 casinos en Montecarlo y 5 hoteles de lujo. Además, tiene activos personales por un valor de 850 millones de euros. La nuera de Grace Kelly, su sucesora como princesa de Mónaco, Charlene Wittstock, posee unos 127 millones de euros. La exitosa carrera de Grace Kelly duró más de 3 décadas. Fue modelo y actriz de teatro, estrella de Hollywood, musa de diseñadores y princesa monegasca. Entonces, ¿en cuánto estaría valorada hoy la fortuna de esta superestrella mundial? Tenemos el testamento americano, la finca de Irlanda, la herencia de su familia. Además están los ingresos obtenidos con su trabajo como modelo y actriz, y la colección de ropa y joyas que le regalaron durante toda su vida. El valor de la marca Grace Kelly sería de casi 49 millones de euros en la actualidad. Si a eso le añadimos la fortuna que amasó como princesa, cabe preguntarse dónde está todo ese dinero. Posiblemente lo legó todo a sus hijos, al Palacio de Mónaco y a su fundación. En 1964, Grace Kelly crea su propia organización benéfica, la Fundación Princesa Gracia, para ayudar a las familias de niños enfermos y apoyar a jóvenes artistas estadounidenses. Grace fue mucho más allá. Hizo algo muy moderno. Se convirtió en la directora ejecutiva de su propia fundación, para la que recaudó enormes cantidades de dinero. Mucho después de su muerte sigue generando millones. De hecho, en estos últimos años la organización ingresó más de 13,5 millones de euros. Dinero que se obtiene a cambio de prestar el nombre y la imagen de Grace Kelly a marcas de lujo. Como ganó un Oscar y luego se casó con un príncipe, su nombre tiene un gran valor. Así que aquellos que quieren aumentar el valor de su producto la eligen como imagen. Empresas como el Hotel Ritz, por ejemplo, que tiene una suite Grace Kelly, o Montblanc, que vende una pluma Grace Kelly. Incluso el grupo empresarial QVC tiene una línea de joyas con su nombre. Su valor hoy en día sería de unos 85 millones de euros. Prueba de que la icónica imagen de Grace Kelly sigue siendo muy lucrativa para las marcas, sus descendientes y su fundación.
Tenía muy claras cuáles eran en realidad sus prioridades. Conocía el valor del dinero. De haber vivido más años y haber tomado otras decisiones, su fama y fortuna habrían sido aún mayores. Grace Kelly fue una actriz de cine de gran éxito. Sin embargo, lo que también queda claro es que además fue una fantástica mujer de negocios.